Él es quien dirige la Fundación Recovery, que es una institución de asistencia privada que tiene poco tiempo de constituirse y tiene como finalidad trabajar en la salud mental de la población en general. Maestro, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por la invitación, muy buenos días, y antes de entrar en materia, felicidades a todas las mamás en su día. Así es. Que Dios las cuide mucho y que tengan un gran día con sus seres queridos, que son en este caso los hijos. Así es. Curiosamente, uno de los grandes deseos siempre de las mamás en México, al menos, yo creo que en todo el mundo, pero particularmente la mamá mexicana, siempre que se le pregunta, ¿qué deseas, mamá? ¿Qué te podemos regalar? Regálame salud, regálame tu felicidad, regálame tu realización. Es lo que quiere la mamá siempre, que los hijos se logren, se realicen, crezcan y crezcan sanos. Yo creo que la salud mental pues es primordial hablar de ello cuando hablamos de esta integralidad, ¿no? Yo creo que ahí comienza todo. Cuando hablamos de la realización del ser humano, tenemos que hablar que el estado mental está sano y funcional. Así es. Así es. Y dentro de este programa que está llevando a cabo el maestro en su institución, habla de unos talleres que se denominan talleres VIP. ¿Qué nos puede platicar de estos talleres, maestro? Sí, la fundación inicia y arranca con talleres de prevención en adicciones principalmente. Adicciones en dos vías, adicción con sustancia y adicciones sin sustancia, porque ya también tenemos esa problemática en nuestra población joven. Es que siempre que hablamos de adicciones pensamos, bueno, es que es adicto al cigarrillo o al alcohol o a las drogas. Pero es que se puede ser adicto a muchas cosas. En efecto. Estos talleres van encaminados y tienen una temática que le denominamos VIP o hechos a la medida. Los talleres, antes de impartirlos en los jóvenes, hacemos una preevaluación con el docente o con la junta de padres de familia, donde elaboramos un diagnóstico, un análisis, para que nos arrojen las herramientas que pudieran necesitar en ese momento los jóvenes. Recordemos que tenemos diferentes contextos culturales, antropológicos, y las necesidades se tienen que adecuar a la demanda que requiere la población. Es decir, una zona como Metepec, un ejemplo, donde se da más el consumo, o eso es lo que hemos evaluado, el consumo de cigarrillos electrónicos, o las adicciones sin sustancia, como son las redes sociales, retos en TikTok, etcétera. Entonces, enfocamos esos talleres para llevar herramientas específicas, efectivas, que en momentos de situación de riesgo para los jóvenes tomen decisiones asertivas que los salven incluso de la vida, porque las adicciones llegan a causar incluso la muerte. Sí. Y otros contextos, ¿no? Te platicaba antes de la entrevista, que municipios, por ejemplo, como el Tejocote, el Cerro Llorón, zonas del Oro hacia arriba, no hay redes sociales, por ejemplo, no hay una afección en redes sociales. La problemática es, por ejemplo, el consumo de pulque, el consumo de aguardiente, edades desde los 5 años, porque es tradición, porque es una cultura de la comunidad. Entonces, bueno, enfocamos el taller a hablar con la familia, a hablar con los jóvenes, para que tengan herramientas, repito, eficientes, efectivas a la hora de presentarse una situación de riesgo, y que tengan los conocimientos de que el consumo, por ejemplo, de pulque o de aguardiente a edades tempranas, pues es un deterioro neurofisiológico. Claro que no. No es recomendable, por supuesto. Sin embargo, el tema cultural pesa mucho. ¿Sí? Yo creo que ahí podemos identificar claramente un tema de riesgo cuando de sustancias como el alcohol o el aguardiente se trata. Sin embargo, del otro lado, cuando de redes sociales hablamos, o de la adicción a redes sociales, pues quizá queda un poquito más diluido. ¿En dónde identificamos cuando los jovencitos tienen un problema de adicción, por ejemplo, a redes sociales? Bueno, ya cuando empiezan a observar el teléfono más de 5 minutos, cada 5 minutos están revisando el WhatsApp o el Instagram o el Facebook. Ahí ya los padres podemos, o los padres de familia pueden identificar que ya hay una problemática con el joven. Cuando se recomienda ya en tratamientos específicos que cuando ingresan a la casa los padres quiten por ciertos tiempos o periodos dentro del hogar el teléfono. Es una recomendación.
Si el niño empieza a presentar ansiedad o el joven empieza a presentar ansiedad, pues ahí ya hay una problemática, ya hay un cambio neurofisiológico donde está demostrando que hay un estado de abstinencia. Es decir, empieza a mostrar signos y síntomas que generan una alteración en su comportamiento del joven. Al grado de que ha habido casos en donde han matado a la mamá por quitarle un videojuego o por quitarle el teléfono al joven. Así es. El asunto es que hoy por hoy dividir, por ejemplo, el entretenimiento de la investigación también discurre en una línea muy, muy ahí apenas dibujada, porque los jovencitos bien podrían decir, no mamá, es que estoy haciendo la tarea, si me ves con el teléfono, pues estoy investigando, ¿no? Vaya que encuentran la manera. Entonces, como padres tenemos que ser no solamente quisquillosos, sino muy atentos. Justo das en una temática muy importante. Entre generación y generación hay un cambio importante. Los padres de familia, aunque tenemos una generación de padres que ya usan ya usamos las redes sociales y las tecnologías de información. Sin embargo, no sabemos del todo cómo las usan nuestros hijos, cómo las usan los menores, ignoramos. Y justo también tenemos ese taller donde ahorita si pasamos a la triada Strong, donde no solamente damos los talleres a los alumnos, sino también damos los talleres a los docentes y también a los padres de familia. Y el taller que damos a los padres de familia en el caso de redes sociales es muy específico. Traemos a una persona que es experta en tecnologías de la información, donde de alguna manera les da herramientas para, a ver, si tienes 15 años tienes que bajar esta aplicación y le tienes que bloquear aquí y entonces ya el niño no va a tener acceso a la pornografía, no va a tener acceso a bajar juegos violentos, juegos bélicos. Le puedes incluso poner a su celular o a su iPad o a tabla, le puedes poner un bloqueador de ciertos tiempos, no va a poder usar estas y estas herramientas. Es un taller muy específico para padres de familia que de alguna manera se llevan conocimientos importantes, porque es decirles, que casi siempre en los talleres, decirles, no, pues es que hay que fomentar los cambios. Sí, es importante, ¿no? Claro. Fomentar los cambios también de predica con el ejemplo, cambios de conductas también en nosotros mismos para arrasar con ese ejemplo, ¿no? Con esa acción. Sin embargo, pues también tenemos que darles a los padres de familia herramientas tecnológicas específicas de aprendizaje para que puedan también ellos empezarse a involucrar en estas herramientas que usan sus hijos y que pueden evitarles un problema a la larga. Y desgraciadamente hemos abusado de la tecnología a raíz de la pandemia, porque todo era vía... Sí, digital, ¿no? A distancia. Sí, a distancia. Entonces ahora es el pretexto. ¿Qué estás haciendo? Es que estoy en clase. Virtual, ¿no? O sea, y no suelta el teléfono, no suelta la tablet, o no suelta la computadora. Es que estoy investigando. Y es que todo trasciende ahí. Sí. O sea, te estás entreteniendo, estás en el TikTok. Estás viendo una película, estás ahí en el Netflix. O estás estudiando, estás en el teléfono igual. Es decir, no lo sueltan. Hay un serio problema actualmente y se toma con tal normalidad que quizá muchas familias han perdido ese contacto del que ya hablábamos hace un momento, ¿no? Sí. El tener el teléfono incluso a la hora de comer se ha convertido también en un tema muy normalizado que no debería de serlo. ¿Afecta nuestras capacidades sociales esto, Pedro? Claro, estamos en una etapa de deterioro social o cambio social que nos está llevando a perder esa interacción de tú a tú personal, de la verdadera fraternidad, donde nos vamos a ver a los ojos y nos vamos a hablar de qué somos, de qué estamos hechos. Sin embargo, las redes sociales, pues es mero... es ficción, Pedro. Es una ficción, es una irrealidad de la cual el joven a veces queda enganchado y eso le puede generar malestares, ¿no? ¿Qué nos dicen las redes sociales generalmente? Los Instagram, los Facebook, todas estas redes, el TikTok, ¿no? Debes tener, ¿no? Ahora todos los jóvenes del día de hoy, ¿qué quieres ser en la vida? Quiero ser TikToker. Sí. Quiero ser YouTube, porque mira, ese tiene mucho dinero y regala dinero a la gente. Y ves fotos donde están todas
pues filtros, ¿no? elaboradas con Sí. estas cosas de filtros y demás, que te dicen debes ser, debes tener. Claro. El niño al no ser, o el joven al no ser y al no tener, ¿qué pasa en su mente? Se frustra. Claro. Al frustrarse se resiente. Ahí al resentirse se deprime. Y al deprimirse empieza a buscar salidas como en las sustancias, por ejemplo, o empieza a hacer retos. Ha habido retos en donde se quitan la vida. O sea, ese tipo de retos donde ya la mente ya tiene un trastorno. En Estados Unidos, no vamos lejos, estos retos de racismo, ¿no? Porque finalmente son retos racistas, donde, a ver, sal y cómprate un rifle X, y afortunadamente aquí todavía está legalizado el tema de las armas, pero no estamos lejos de que empiecen a pasar ese tipo de situaciones. Lo vemos, lo decía ahorita Alejandro, Sí. nos decía Alejandro, lo estamos normalizando, y sí, a veces lo estamos normalizando y nos hacemos como de la vista gorda, como que, pues no, mi hijo no creo que pase, Sí. no creo que lo haga, ups. Si vemos el perfil del sociópata o del psicópata, pues no necesariamente necesita tener una afección física, puede Nada. ser la persona más normal que tú puedas ver allá afuera, pero por dentro está movido emocionalmente, trastornado mentalmente, ¿no? Esas historias siempre empiezan así, ¿no? Así es. El vecino que dice, es que era muy amable, Sí. saludaba a todos, tiraba la basura, hasta me cargaba las bolsas del mandado. Y mire usted, o sea, no hay algo que podamos identificar de manera inmediata, ¿no? Como una afección que tenga que direccionarnos en el entendimiento de un sociópata. Pero es que hay que ser muy atentos, insistimos. Estamos platicando con el maestro Pedro Guy, presidente de la Fundación Peer Recovery, una institución que tiene presencia en el Valle de Toluca, Pedro. Estamos en el Estado de México, Ajá. obviamente Toluca, Cuautitlán, México, ahí tenemos nuestro domicilio social. Muy bien. Estamos en la Ciudad de México, en la Alcaldía Álvaro Obregón. Y bueno, pues andamos tocando puertas, porque como te lo decía al inicio de la entrevista, somos una fundación de reciente creación. Sí. Estamos operando pues solitos, esa es una realidad. Yo creo que es una problemática que está en crecimiento, que está en boga. Yo a mis talleres les llamo, ya sea con sustancia o sin sustancia, que son redes sociales y drogas, por ejemplo, sintéticas. Si quieren, ahorita hablamos un poquito sobre estas nuevas modas de drogas sintéticas, que estamos en la pandemia del siglo, ¿no? O sea, donde los jóvenes a edades cada vez más tempranas se adhieren a cosas nocivas que les causan un malestar que puede ocasionarles la muerte o los centros de salud mental a edades muy tempranas. ¿Tú crees que las adicciones ya sean una pandemia en el país? Yo creo que sí, ya hay una pandemia, de adicciones con sustancia y sin sustancia. O sea, no tenemos este sexenio, este periodo, no hubo una encuesta de drogas, alcohol y tabaco, no la hubo. Sin embargo, pues yo creo que en el momento en que se apliquen las autoridades en esta materia de política pública de salud mental, pues seguramente arrojará datos interesantes sobre el incremento. Y si le sumamos el encierro, que también detonó graves incrementos en consumos de antidepresivos, por ejemplo, en mujeres, que eso es por el encierro, y también en jóvenes y personas o jóvenes adultos o padres de familia que perdieron el trabajo, que de alguna manera generaron un malestar en socioeconómico que les detonó una afección en salud mental, pues incrementó también los consumos. Estamos en una problemática, yo considero grave, y nosotros pues tocamos puertas, ¿no? Tocamos puertas en escuelas, en empresas, quien se quiera sumar. Somos una fundación de reciente creación. Creo que el tema vale la pena que nos volteen a ver. Ojalá y aquí en el auditorio algún empresario, alguna persona que esté interesada en el tema y que pudiera escucharnos del proyecto, donde podamos a lo mejor representarlos con su marca, con su sticker. Somos nuevecitos, esa es una realidad. Estoy trabajando con 2 personas más, un psicólogo, un pedagogo y esta persona de tecnologías de la información. Pero pues queremos crecer, queremos tener como un mayor impacto Claro. en la población, y creo que nuestros talleres, y que estamos iniciando con esto porque traemos otros proyectos, pero queremos empezarnos a dar a conocer con esta nueva temática de talleres, para
que vean la importancia y el impacto que tienen para con ellos. Platicamos en entrevista exclusiva con Pedro Guy, el presidente de la Fundación Peer Recovery, en entrevista exclusiva, invitado especial del maestro Fuad Isaac Naime, maestro. Gracias, Alejandro. Pedro, hablas de 3 pilares fundamentales con los que trabaja tu fundación, que es el alumno, el docente y la familia. Así es lo que denomino la triada Strong. Exactamente. En efecto, por ejemplo, llegamos a escuelas y lo que te comentaba, llegamos y platicamos con los directivos o el área docente donde hacemos una evaluación para que nos den las necesidades específicas o problemáticas específicas que se tienen en ese contexto, en esa comunidad o en ese colegio. Derivado de ahí, bueno, pues hacemos el taller enfocado a cubrir las necesidades pedagógicas específicas del alumno o de los jóvenes a los que impartimos el taller, pero también trabajamos con el docente. El docente últimamente también tiene una problemática, vive con cierta frustración, con cierto miedo, porque ahora el docente ya no representa para el alumno, ni tampoco para los padres de familias, es una realidad, una autoridad como tal. Ha perdido ese valor el docente. Tiene miedo a veces el docente de llamar la atención, de comunicar al padre por ser despedido, por ser demandado incluso, ¿no? Porque tienen ya tantas formas de defenderse ahora el alumno o de poder demostrar poder que pues el docente también tiene cierto desconocimiento de qué derechos y obligaciones tiene. Y por otro lado, también trabajamos con los padres de familia para que hagan tengan estos conocimientos en el caso tecnológicos, en el caso de sustancias, cómo identificar a sus hijos cuando pudieran tener ya por ahí un consumo ocasional, tomen medidas asertivas, y también hagan esta parte de la fraternización y de la comunicación efectiva y eficiente con el docente, que si el docente le comenta alguna problemática, no lo tome como que está estigmatizando al alumno, sino como que está tratando de ayudarlo, claro, para que entre el padre y el docente ayuden al alumno. Otra cosa también que hacemos en los talleres es esta parte de las tecnologías de la información. Y en el caso de adicciones, cuando detectan un consumo, generalmente el padre se espanta y lo primero que quieren hacer cuando les descubren la bolsita, un ejemplo de marihuana en el cuarto, sí, el padre se espanta y le habla a la comadre, al compadre, no, pues llévalo a tal lugar. Y a veces los llevan a un lugar sin haberle hecho un diagnóstico, una evaluación al joven. Quizás sí guardó nada más la bolsita del que consumía, o fue un consumo ocasional que no requiere un internamiento. Y lejos de ayudarlo, lo internas en uno de los famosos anexos donde lo van a maltratar, va a llegar a la universidad de las drogas, donde le va a aprender no solamente del consumo que tenía previo, que era la marihuana, sino que va a conocer cómo consumir cristal, cómo venderlo, cómo distribuirlo y bueno, situaciones ya graves. Entonces esa parte también la informamos en los talleres que nosotros damos. No que tomen determinaciones o acciones efectivas que puedan de verdad ayudar al joven y no lastimarlo, ¿no? Es importante pues tener la información de primera mano, saber qué es lo que sucede en una dinámica de carácter global que nos incluye a todos por bien y beneficio de la generación que hoy está tomando las riendas de la sociedad moderna. Son jóvenes que en primera instancia tienen este problema latente de deficiencia en las relaciones humanas, sociales. Hay una carencia evidente de ello a razón de estar permanentemente pegados en la tecnología, y del otro lado este problema que siempre hemos tenido en México, que radica principalmente en el alcohol, pero que deriva en drogas cada vez más duras. Exacto. ¿No, Pedro? Fíjate que el tema de las redes sociales, ¿no? Yo por ejemplo, diario, que ya es una costumbre o tradición, subir un video de 1 minuto, uh-huh, ya sea platico una historia de un paciente que tuve, o doy un ejemplo de qué es, por ejemplo, la humildad, o cómo hacemos resiliencia.
algunas temáticas y lo subo en 1 minuto, no lo edito, no lo hago así, Sí. donde pierdes a veces 2 o 3 horas y pues Sí, ya no. perdiste todo tu día. Lo grabas en la mañana y ahí está. Yo sé que eso no se va a hacer viral. Yo sé que yo no me voy a hacer tiktokero ni youtubero ni me van a seguir tantos miles de millones porque lo que yo estoy dando tal vez no es lo que demanden los jóvenes de ahora. Sin embargo, y por supuesto, pues que las mismas redes sociales, pues es un comercio. Ellos van a querer vender lo que allá afuera esté de moda o lo que esté en auge, ¿no? Claro. Entonces, de alguna forma, también invitar a los jóvenes que se aterricen en esta realidad, ¿no? De que las redes sociales, el aspirar a ser un youtubero no es la salida o no es tan fácil como se cree, ¿no? Y es que curiosamente estamos siendo testigos de personas que están haciendo mucho dinero de la noche a la mañana. Y pareciera fácil, porque así se presenta, ¿no? Como una salida muy sencilla de pues, éxito económico, y tiene que enriquecerse más bien el buen juicio de nuestras juventudes. Y es ahí en donde tenemos que hacer un especial énfasis. Vamos a decirlo varias veces, pero vaya anotando las redes sociales que las tienen ustedes de contacto como Peer Recovery. ¿Cómo los encontramos, Pedro? Nos encontramos en Facebook, en Instagram y en el canal de YouTube como P de Pedro, E de Eduardo, Recovery con RECOVERY, P Recovery. Y estamos en el WhatsApp 55 80 06 7916. Ahí nos encuentran, nos pueden mandar un mensaje, alguna persona que esté interesada, alguna escuela, algún directivo de los talleres. También nos hemos acercado a empresas. Fíjate que empresas como de transporte, tenemos ya acercamiento por ahí con una, donde el consumo de Oveclox o de esta metanfetamina que le llaman perico, que también ocasiona una adicción, lo usan los choferes de los trailers Para no dormirse. Para no dormirse. Sí. Entonces, esos talleres también los llevamos y va con la triadestrona. Ahí hablamos con la familia del chofer, con la familia, con los directivos, el área de recursos humanos, porque a veces también el área de recursos humanos, a la fecha, el área médica aún ignora que el consumo de sustancias es una enfermedad, que es un trastorno mental, que pasa por 3 fases: el uso, el abuso y la dependencia. Es que en esa historia, particularmente, Pedro, estamos hablando de un padre de familia que en la intención de llevar el sustento a su casa quiso ser más eficiente, cumplir con tiempos, con extensas jornadas de trabajo, y para hacerlo, pues tuvo que echar mano en primera instancia, quizá un par de ocasiones previas, de ese tipo de droga, y hoy están enganchados, ¿no? Y el tema es que de eso pues está llena las historias cotidianas de muchos dedicados al transporte, por ejemplo. En efecto, hay también una problemática, ¿no? Y ha generado pues gente que se queda dormida en el trayecto del tráiler, se lleva la caseta y se lleva a gente inocente, ¿no? Entonces eso es algo que también estamos promoviendo dentro de Peer Recovery, y ojalá pues en tu radios escuchas nos pudieran por ahí seguir en las redes sociales. Si están interesados, nuestros talleres pues tienen un donativo de recuperación deducible de impuestos. Estamos empezando con todo, por supuesto, aunque nos ha costado un poco de trabajo, pero no hemos quitado el dedo del renglón y pues vamos a echarle ganas. Yo espero que en algún momento alguien, por ahí alguna persona que nos tome en serio, nos diga vamos con todo, vamos a apoyarlos y hacer un buen proyecto que denomine en éxito, ¿no? Claro, es que tiene que ser, ¿no, maestro? Porque el mal existe. Es decir, la enfermedad está latente, está viva hoy a nivel de calle, a nivel de banqueta, en todas partes lo encontramos en prácticamente todas las familias. Hablar de una adicción, ya sea para algún tipo de sustancia o algún tipo, hasta las relaciones, ¿no? Siempre ahora está tan de moda este asunto de las relaciones tóxicas, que también viene mucho a colación. Es decir, hay un mal y una enfermedad latente hoy en nuestra sociedad. ¿Dónde está la medicina? En actividades como las que están realizando en Peer Recovery, que además lo dice de manera transparente y amplia, pues son costos
prácticamente recuperación y deducibles de impuestos. Y esto es muy, muy beneficioso para las empresas que quieren ser socialmente responsables. Llevar no sé, se me ocurre hoy un intercambio de esfuerzos con Peer Recovery, llevarlos a algunas escuelas en cualquiera de estas regiones en donde tienen influencia y beneficiar a toda una generación de jovencitos que entonces a partir de este primer contacto tendrán un juicio cada vez más estricto de lo que está sucediendo en su día a día y dejar de normalizar aquello que no debería de serlo. Claro, información tan importante, por ejemplo, como decirle al joven que su cerebro y su cuerpo maduran hasta los 24 años y que si empiezan a ingerir algún tipo de sustancia como cerveza, tabaco, cigarros electrónicos, pues van a interrumpir esa maduración neurofisiológica. Entonces, de dejarles en la mesa. Y otra temática importante de nuestros talleres. Por ahí habla un autor, se llama Giovanni Sartori, sobre el libro se llama Homo Videns, donde cómo estas nuevas generaciones están aprendiendo. Ya difícilmente ves a un joven con un libro. Sí. Ya no lo ves con un libro. En efecto, nuestros talleres también tienen esa nueva modalidad que son el 75% son visuales, para que el joven de manera visual interprete y procese esa información y se lleve algo importante. Eso es un plus también de los talleres, a lo que comentaban ustedes. Importante, y yo creo que nos vemos identificados en más de una de estas partes, y yo creo que identificados pero también preocupados. Preocupados viene de la intención de ocuparse un poquito antes. Y ya dentro de la ocupación, pues yo creo que tenemos que echar mano de los especialistas. Y especialistas como Pedro Guy, que por primera vez nos visita en estos micrófonos.